Ecos del pavor. Siempre hemos sido pacientes. Por generaciones, nuestra especie ha pulido el arte de la conquista por medio del miedo. Donde otros usan fuerza bruta o diplomacia, nosotros inhalamos los susurros del alma, detectamos la fragancia de sus terrores más primitivos y con esa información tejemos realidades en las que nuestras presas se derrumban llorando por su propia extinción. Yo era joven cuando me asignaron a la expedición de la Esfera Azul. Habíamos escuchado rumores del tercer mundo del sistema Sol, un planeta fértil, vibrante y, según registros espectrómetros, rebosante de vida consciente. Pero lo que más nos llamó la atención no fue su biología ni su tecnología incipiente, sino su anomalía emocional. Un índice altísimo de actividad límbica. Los datos eran casi ridículos. Sus habitantes se autollamaban humanos. Parecían albergar no uno, sino decenas de miedos simultáneos. Oscuridad, soledad, fuego, altura, encierro, vacío, enfermedad, traición, muerte, traumas pasados, ansiedades futuras. Su mente era un pantano bullicioso donde lo irracional convivía con lo lógico, en una danza perpetua de angustias. Para nosotros, eso era música. La nave tocó la órbita de la Tierra en lo que ellos llaman el siglo XXI, o llamaban. Estábamos ocultos, invisibles, inmateriales para su percepción. Era como mirar a través de una grieta en el velo del tiempo. Observamos ciudades iluminadas como colonias de insectos, hormigueantes de vida. Espiamos en sus hogares, invadimos sus sueños, absorbimos sus pensamientos más secretos. Y fue desconcertante. Sí, el miedo estaba ahí, en cada rincón, en cada gesto. Una madre temía por su hijo dormido. Un joven temía no ser suficiente. Un anciano temía olvidar quién era. Una niña temía que el monstruo del armario fuera real. Un político temía el juicio. Un amante temía la pérdida. Un soldado temía sobrevivir. Nunca habíamos visto algo así. Otras especies desarrollan un miedo primordial y lo llevan como una raíz cultural. Un trauma colectivo que se manifiesta en su psique y puede ser proyectado de vuelta para doblegarles. Un Selka teme a la profundidad del espacio porque su mundo fue destruido por una supernova. Los Aeltis temen al fuego por una guerra planetaria que los redujo a cenizas. Pero los humanos tenían todos los miedos al mismo tiempo. Y aún así vivían. Era como si bailaran al borde de un abismo y lo supieran, pero no retrocedían. Grabamos cada fragmento, cada emoción, cada recuerdo tembloroso. Sentimos su miedo como un banquete y entonces nos retiramos, invisibles como habíamos venido. En la sala de análisis, las sensaciones colectadas flotaban como gas psicogenético. Nuestros especialistas nadaban en ellas, decodificándolas. Yo mismo me interné en sus corrientes y por unos momentos sentí un vértigo desconocido. No era solo miedo lo que encontrábamos, era algo más, algo que vibraba debajo. Pero los analistas descartaron esa sensación como un subproducto de la sobreexposición. Su veredicto fue claro. Los humanos son una raza presa del miedo. Múltiple, contradictorio, caótico, perfectos para la conquista. No ofrecí objeciones, no era mi lugar, solo asentí, aún con un extraño temblor retumbando en mi núcleo sensorial. Volvimos al espacio profundo, a nuestro mundo matriz, y dejamos que pasaran las eras. Esperamos que su tecnología madurara lo suficiente para que pudieran comprender lo que los devoraba desde dentro. Y fue cuando el tiempo fue propicio, regresaríamos. Regresamos con el peso de la certeza en nuestras membranas. Las mentes estratégicas del Consejo ya habían redactado los protocolos de invasión emocional. 3 ciclos de exposición a la proyección de miedo, 5 para el colapso social y 1 más para la sumisión total. Era elegante, hermoso incluso. El plan era simple: infiltrarnos de nuevo,
proyectar sus terrores más profundos como realidades tangibles, desatar pesadillas en la vigilia. Con el dominio que tenemos sobre la psique, bastaría para amplificar lo que ya existe en sus mentes, el miedo al abandono, al fracaso, al dolor. Convertiríamos esas semillas en selvas que devorarían por dentro. Estábamos listos. La nave, que ahora ya era casi un santuario de experiencia, se reformó con los más recientes nodos de sugestión cuántica. Mi grupo, designado como la voz de las sombras, tenía la tarea de descender primero, abrir grietas en su percepción, susurrar desde los bordes de su conciencia. Volvimos a ese planeta en lo que ellos llamaban el siglo XXVIII, tras su llamado renacer climático. Estaban más conectados, más conscientes, pero también más frágiles. Según nuestras estimaciones, habían sobrevivido a pandemias, guerras de disolución, migraciones masivas y siglos de polarización interna. Era perfecto. Descendí sobre una ciudad antes llamada Osaka, ahora renombrada como Tokai Omega. El lugar hervía de mentes. Al inhalar sus campos mentales, sentí el festín otra vez. Fobias frescas, memorias fracturadas, ansiedad colectiva, dolor no resuelto, generaciones enteras con traumas heredados como joyas invisibles. Sí, aún estaban rotos. Proyectamos las primeras ilusiones con suavidad. Sombras que los seguían sin causa, voces susurrantes en sus redes privadas, hologramas defectuosos que mostraban rostros muertos, sueños compartidos donde el cielo se abría en llamas. Todo sutil, todo dosificado, todo según el protocolo. Pero entonces algo falló. No reaccionaron como debían. Un hombre despertó después de nuestra primera proyección nocturna y simplemente se rió. No una risa de histeria ni de quiebre mental, una risa seca, casi divertida. Dijo: otra pesadilla, igual que cuando tenía 12. Y siguió con su día. En otra zona, una mujer vieja sintió nuestras ilusiones de encierro. Notamos el temblor en su sistema límbico, su presión arterial, su respiración, y luego, sin previo aviso, empezó a meditar. Cerró los ojos, se enfrentó al vacío. No se rompió. De hecho, se estabilizó. Algo no cuadraba. Proyectamos el miedo al fuego sobre un grupo de niños. Esperábamos gritos, huidas, colapso colectivo, pero en lugar de eso, los vimos formar un círculo, abrazarse unos a otros y cantar. Comenzamos a cruzar patrones de comportamiento. Cada vez que despertábamos sus terrores, algo dentro de ellos respondía. Algunos temblaban, sí, pero después actuaban, buscaban apoyo, a veces se reían, a veces lloraban, pero jamás huían. Y lo más desconcertante, muchos de sus mayores miedos eran reales y ya habían vivido en ellos. Cáncer, guerra, hambre, soledad, muerte. Sin embargo, caminaban. Uno de los nuestros me contactó con urgencia. Su voz mental temblaba. Hermano, ¿estamos seguros de que entienden lo que les estamos mostrando? ¿Y si sus miedos no son puertas de entrada, sino cicatrices? No sabría decir exactamente cuándo ocurrió. Mensajes aparecían en sueños como si nos hablaran desde dentro del trance. Me gustaría revivir el accidente, pero esta vez que pueda salvarla. Repeticiones, peticiones, expectativas. La humanidad no solo se había dado cuenta de que algo o alguien les estaba provocando esos sueños, estaban interactuando con nosotros. Yo no podía creerlo. Nos llamábamos a nosotros mismos tejedores de la sombra, artesanos del miedo, y sin embargo, ahora esos mismos terrores eran tratados como una especie de servicio onírico. Habíamos invadido sus mentes como parásitos y ellos nos estaban pidiendo más. Y fue entonces que llegó la primera solicitud formal. Una mujer anciana escribió con sus propias manos un mensaje en un papel de pigmentos biofluorescentes diseñado para ser visible en múltiples longitudes de onda. Lo dejó en el centro de un campo abierto donde sabía que lo veríamos. ¿A quién me observa? Mi esposo murió hace 30 años.
Su olor, su voz, su sonrisa, se han ido de mi memoria. Proyéctenlo, aunque sea como pesadilla. Quiero volver a verlo. Háganme creer que aún lo amo. Por favor. No era un grito de desesperación, era una petición. Y la cumplimos. Lo hicimos por curiosidad. Quisimos ver qué ocurría si tejíamos una pesadilla no para doblegarla, sino para obedecerla. La anciana lloró en su sueño. Se hundió en el pavor de ver que su marido resucitado como sombra, con voz quebrada y manos temblorosas, pero no huyó. Lo tocó, lo abrazó y al despertar volvió a escribir. Gracias. Mañana, ¿podrían hacerlo más joven? Como cuando lo conocí. Las solicitudes comenzaron a llover como meteoros. Sueños por encargo, pesadillas como catarsis, miedos personalizados como terapia o desafío. Un soldado veterano nos pidió revivir una emboscada para comprender por qué sobrevivió cuando sus compañeros no. Un adolescente deseó que la hiciéramos invisible y que el mundo la olvidara, para ver si alguien la buscaría. Un niño nos pidió que sus pesadillas se quedaran, porque así papá se queda más tiempo en casa para consolarse. Y lo más escalofriante fue que muchos de ellos sabían que lo hacíamos por un motivo oculto. Algunos lo escribían, otros lo pensaban con intensidad antes de dormir, casi como si nos hablaran directamente. Sé que no eres parte de mi mente, pero si vas a hurgar en ella, al menos hazlo bien. Yo, que alguna vez creí dominar el arte de provocar colapso emocional, ahora era un proveedor de experiencia. Mis compañeros debatían entre la incredulidad y el horror. Quería uno de ellos abandonar la misión. Otros propusieron usar miedo más puro, más primitivo, fuego absoluto, mutilación, pérdida total de identidad, pero eso solo provocó más reacciones complejas y más pedidos. Incluso comenzaron a pagar entre ellos. Una red informal de intercambio de sueños se estableció. Algunos coleccionaban pesadillas, y cuando intentamos detener las proyecciones, ellos comenzaron a suplicarnos que regresáramos. Muchos no podían dormir sin nuestras sombras. Se habían acostumbrado. Y yo, que los había observado desde lo alto como un científico entomólogo mira a los insectos, empecé a sentir algo que no comprendía. Atrás quedaron los susurros solemnes de los consejos de estrategia, los cantos mentales de dominación emocional y las meditaciones colectivas sobre el arte del miedo. Ahora, el eco perpetuo que llenaba nuestros pasillos era carcajadas humanas grabadas, aplaudir sincronizado y una voz metálica que repetía en miles de idiomas. Y ahora el aclamado director de la serie Terror Interno, mente maestra de la pesadilla de Hiroshima reverberante y el creador de El Hijo Olvidado, el incomparable Iskrel. Ese soy yo, Iskrel, director del terror. No invasor, no conquistador, no dominador de mentes, director. Como si lo que hago fuera arte, como si las estructuras meticulosamente diseñadas para desgarrar la voluntad fueran ahora solo guiones dramáticos, como si los horrores que proyectamos, sangre, vacío, pérdida, muerte, fueran solo entretenimiento. Cuando la humanidad finalmente descubrió que los terrores no eran naturales ni internos, sino inducidos por entidades exteriores, no se alzaron en armas, ni nos expulsaron, ni suplicaron por liberación. Nos buscaron, nos llamaron, nos nombraron artistas de lo dolorosamente sublime, arquitectos del vacío, directores del terror, y lo más absurdo, comenzaron a invitarnos a congresos, a festivales, a paneles de discusión sobre psicología emocional, narrativa onírica y estética del miedo. Nos convirtieron en celebridades. Yo, que en otro tiempo era un arma viviente de asalto psicológico, ahora me encontraba firmando sueños como si fueran libros, conhumados por manos durante horas solo para contarme qué tan profundo había sido su episodio de Ansiedad Lúcida, capítulo 3. Había premios, trofeos en forma de ojos llorosos, cráneos estilizados, corazones rotos de cristal, cada uno con placas que decían cosas como por su contribución a la exploración del trauma humano o por recordarnos que el dolor también puede ser hermoso. Mis congéneres se adaptaron de formas diferentes. Bretka, que una vez pidió abandonar la misión,
Ahora dirige la Academia de Proyección Artística Onírica en Marte, donde enseña a jóvenes humanos a evocar sus propios terrores y enfrentarlos con dignidad estética. Sus clases están siempre llenas. Trenush, que en los viejos ciclos creaba pesadillas abstractas para colapsar civilizaciones enteras, es ahora un ícono del terror vanguardista. Su obra, El rostro de nadie mirando, fue descrita como la obra maestra definitiva del horror simbólico. Y la nave es ahora un museo flotante. Cada sala una exposición, cada módula una experiencia inmersiva. Multitudes humanas viajan solo para vivir las pesadillas originales. Se arman filas para sentir miedo real, miedo puro, miedo como el que sus antepasados debieron haber sentido al mirar el abismo. Pero lo que más me desconcierta no es su fascinación con el miedo, es su dominio. Los humanos ya no huyen de lo que les mostramos. Lo examinan, lo diseccionan, lo reescriben. Algunos incluso colaboran con nosotros, proponiendo guiones, coproyectando traumas con nosotros. Ahora, cada ciclo se nos pide proyectar en las celebraciones llamadas la Semana del Miedo. Participamos como parte central del espectáculo. Proyectamos para niños, ancianos, para parejas en crisis. El horror aquí es catarsis y nosotros, alguna vez conquistadores, somos ahora los conductores de ese rito. Y la ironía final, la más brutal, la más brillante, es esta. Ganamos, sí, conquistamos la tierra, no con poder, sí con miedo, porque ellos tomaron armas, nuestras armas, y las hicieron propias. Porque donde otras especies caían al enfrentar sus terrores, los humanos los convirtieron en entretenimiento. Y ahora, cada vez que proyecto un nuevo sueño, cada vez que una mente humana me deja entrar, sé que no estoy sembrando la rendición, estoy colaborando con la especie que aprendió a bailar con sus monstruos. Y esa danza, ellos la lideran.